Hermanos, Dios los bendiga. Ahí en sus boletines tienen el mensaje que vamos a ver el día de hoy, que es: el cristiano nunca está solo. El cristiano nunca está solo. Vamos a ver unas citas de la Biblia. Vamos a comenzar con el Antiguo Testamento, un pasaje del Antiguo Testamento. Vamos luego inmediatamente al Nuevo Testamento y terminaremos también con otro pasaje del Antiguo Testamento. El primero es en Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Josué capítulo 1. Es algo, no sé si ustedes, por ejemplo, saben cómo dicen que en el mundo hay tantas personas que se sienten solas. O sea, hay tantas personas ya que se sienten solas, están depresivas, y hay muchos hasta medicamentos y cosas de esas. Cuando las personas se sienten bien solas, dicen que hasta pueden estar al lado de multitudes y todo eso, pero se sienten solas. Pero en el caso del cristiano, gracias a Dios, que no estamos solos, aun y cuando estemos en un cuarto vacío, no estamos solos. Ahorita vamos a ver a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Ahí en Josué capítulo 1, el versículo 5, fíjense lo que dice, Josué 1:5. Dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Le está hablando Dios a Josué. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Acuérdense que Dios está en todas partes. Él es omnipresente. Él se encuentra donde quiera. Que no podemos huir de su presencia, dice la palabra de Dios. No podemos escondernos. Donde quiera que estemos, en la montaña más alta o en el mar más profundo, ahí está. Entonces, bien importante como que en el caso de nosotros lo dice de manera positiva. Es decir, no en el sentido como dice por Proverbios 15:3, que los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. En otras partes mencionando cómo Dios está checando a quienes andan haciendo maldades y que al final del día van a sufrir. Pero aquí lo están mencionando de una manera positiva porque está hablándole a su pueblo, y aquí específicamente le está hablando a Josué, que después iba a andar liderando al pueblo de Israel después de Moisés. Y me gusta cómo al final del versículo 5 dice: no te dejaré ni te desampararé. Pero algo muy importante, lo que dice el versículo 7, 8 y 9. Es decir, Dios no nos abandona, pero es posible que nosotros lo abandonemos a Él. Es decir, si usted ve a Dios lejos, no fue porque Él se alejó de usted, sino lo contrario. Entonces dice el versículo, fíjense, el versículo cuando le está diciendo, nadie te podrá hacer frente en todos los días, yo voy a estar contigo. Pero ¿qué dice el versículo 7, 8 y 9? Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces digan, si alguien se podía apartar era él, o sea, Josué. Entonces por eso le dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. No nada más se trata de leerlo, ya cumplí con el capítulo que tenía que leer el día de hoy, sino se trata de meditar en él. O sea, ¿qué significa? ¿Cómo lo aplico a mi vida? ¿Qué es lo que está significando lo que yo estoy leyendo? Meditar en él. Dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y es por eso, por ejemplo, que en una familia, por ejemplo, ustedes son los papás y ustedes tienen hijos, vamos a decir que tengan ustedes 5 hijos. Y entonces, todos son sus hijos. Pero vamos a decir que unos lo obedecen más que otros. ¿Quiénes son los que van a recibir más bendición? Pues los más obedientes, ¿no? Y los otros, pues más castigos, más disciplina. Pero todos son sus hijos, y pueden contar con usted. Pero entonces en este caso, por ejemplo, también nosotros, si quieres que tu camino prospere, todo te salga bien y todo eso, cuídate de hacer todas las cosas que te mando. Versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces eso sí, que no se olvide cuando está ahí de valiente y de esforzándose, haciendo la voluntad de Dios, que se acuerde, Dios está con él, Dios está con él. ¿Se acuerdan como José en el Antiguo Testamento, en Génesis, cómo a pesar de todas las cosas malas que le estaba pasando injustamente, decía, Dios estaba con él? ¿Por qué? Porque él seguía fiel a Dios.
Entonces es bien importante, ¿verdad?, cómo Dios nos promete, ¿verdad?, estar siempre con nosotros. Ahora aquí es en el Antiguo Testamento algo que quería decirles. Y se acuerdan, si se fijan ahí cuando está diciendo que se esfuerce y sea valiente y todo eso, acuérdense que él está en el contexto de que tú vas a meter al pueblo de Israel y tantas cosas y guerras y batallas por las que iba a pasar. Pues lo interesante es que cuando él dice que se esfuerce y que sea valiente, lo menciona en cuanto a guardar su palabra. En cuanto a guardar su palabra. A veces nosotros, ya como humanos, nos esforzamos mucho, pero en hacer las cosas cotidianas, las cosas que tenemos que hacer y luchar en esta vida y todo eso. Entonces es como que si Josué hubiera dicho, no hombre, yo voy a hacer todo el esfuerzo para meterlos y voy a hacer el esfuerzo para ganar las batallas y todo eso, y que descuidara hacer la voluntad de Dios. Entonces que a nosotros no nos pase eso, ¿verdad? Que por andar ahí batallando con cosas de la vida, descuidemos en aquello en lo cual tenemos que esforzarnos, que es el hacer la voluntad de Dios, y Dios va a bendecir. Entonces es bien bonito eso. Ahora, esto es en el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento. Mateo 28. Ya hablando Jesús a sus discípulos. Mateo 28. Mateo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego el versículo 20 que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí fijan cuál es la promesa? Dice, yo estoy con vosotros. O sea, ahí, ¿se acuerdan que ya después iba a ascender a los cielos? Y ellos lo iban a ver y todo, y se menciona al final del otro evangelio, y también se menciona en Hechos, de que cómo, ¿verdad?, él ascendió a los cielos. Pero eso sí, se ascendió a los cielos con esa promesa, de que yo estoy con vosotros. O sea, él en cuerpo se fue está a la diestra de Dios. El cuerpo con el cual él resucitó está a la diestra de Dios. Pero hablando de su presencia, él está aquí con nosotros. Entonces dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero otra vez, ¿se lo dice a quién? A sus discípulos, quienes están siendo enseñados que guarden todas las cosas que él nos ha mandado. Entonces se fijan en la relación de que él esté con nosotros y el hecho de que nosotros también estemos con él, haciendo su voluntad. En Juan, vamos a ver Juan, el Evangelio de Juan. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 15 al 18. Me acuerdo cuando yo estaba viajando yo solo, así por muchos países. Yo solo, estaba joven, estaba soltero. Y por todos los países donde nadie me conocía, fuera de mi país. ¿Ya? Pero eso sí, el temor de Dios lo hace que uno se mantenga fiel y todo eso. A pesar de las cosas, ¿verdad?, por las cuales uno pudiera ser, por andar solo y decir, pues al cabo que nadie me ve, ¿verdad? Al cabo que nadie va a saber, ¿verdad? ¿Quién le va a decir a mis papás? No, sino que uno, ¿verdad?, mantenerse fiel, uno mantenerse firme, uno mantenerse todo eso, porque uno sabe que Dios lo está viendo y uno quiere hacer su voluntad. Y es que uno cree en la bendición de Dios. O sea, uno cree, uno es, ¿se acuerdan, por ejemplo, cómo hay veces cuando el diablo quiere tentarlo a uno, vamos a decirlo así, que sea en algo económico? Y que entonces el diablo lo quiere tentar de que mira, haz esto, haz chapuza, haz tranza, ¿verdad? Mira, que nada más se te resuelve el problema de esa manera. Y vamos a decir que está la tentación, ay sí, así me libero de ese problema y todo eso. Pero entonces usted dice, no, porque yo creo, vamos a decir que pues, esa tranza le salvó $1,000. Mira, con esto voy a salvarme $1,000. ¿Usted cree que esos $1,000 que usted se salvó lo van a bendecir más que lo que Dios lo va a bendecir por haber sido obediente a Él? No, ¿verdad? O sea, la obediencia a Dios, Dios bendice. Dios bendice. Sí dice la palabra de Dios ahí en Salmos y en Proverbios que hasta cuando uno da al pobre es como andarle prestando a Dios. Y Él no es deudor de nadie. Entonces hasta dice también en Proverbios que cuando uno hace cosas a su enemigo, me refiero a hace cosas buenas, bendice a su enemigo. Dice que entonces ascos de fuego amontonará sobre su cabeza, sobre el enemigo, pero dice
y Dios te lo pagará. Así es, hablando de pagar las bondades que uno hizo al enemigo, que Dios va a ver eso y lo va a bendecir a uno. Entonces es bien importante, o sea, creer en eso, y eso lo hace cambiar uno su manera de vivir. Entonces ahí Juan 14, el versículo 15 dice, voy a leer del versículo 15 al 18. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Está Jesús hablando, ¿verdad? Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿Y qué dice ahí? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahí uno puede ver, dice, está morando con vosotros y estará en vosotros, porque no va a ser sino hasta después de esos pasajes, ya después, cuando entonces ya el Espíritu Santo va a morar en ellos, así como cuando nosotros nos bautizamos. Entonces, Él ya mora en nosotros. Por ejemplo, cuando una persona no es cristiana, pero está escuchando la palabra de Dios y quiere aprender de Él y todo eso, ¿se acuerdan cómo hay partes en la Biblia donde dice que Dios hizo que la persona estuviera atenta y que le abría como los ojos o el entendimiento para que entendiera lo que el apóstol estaba hablando? Entonces Dios obra, pero desde afuera. Pero cuando uno es cristiano, Dios obra desde adentro, desde adentro. Entonces por eso de que dice, porque mora con vosotros, Jesús hablándole a los apóstoles, y estará en vosotros, hablando en futuro. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo personalmente yo no sé lo que es ser huérfano, porque pues yo sí tenía a mis papás, pero yo sé que hay unos que sí han sido huérfanos. Yo sé que el hermano Mike Anglin, uno de los ancianos, él fue adoptado. Entonces yo no sé cuántos de ustedes habrán sido tal vez adoptados o eran huérfanos o algo así, pero es muy importante a lo que dice aquí el Señor Jesucristo. Dice, no os dejaré huérfanos. Esta vez que estaba hablando acerca de cómo Él iba a partir, entonces que ellos no se sintieran solos, sino dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es interesante cómo utiliza la palabra huérfanos como Él, refiriéndose como si Él fuera ¿quién? Como el Padre, ¿verdad? Acuérdense, ¿verdad?, que Él ya había mencionado en el versículo 11 de ahí de Juan 14, versículo 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, ¿verdad? Y entonces uno puede ver eso, ¿verdad?, ahí en el contexto. El versículo 19, Juan 14, 19. Más bien el versículo, quiero saltarme al versículo 20 al 23 de Juan 14. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. ¿Y qué dice ahí? Y yo en vosotros. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora el versículo 22 dice, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Entonces aquí responde el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ya lo había dicho eso del Espíritu Santo, y ahora está diciendo del Padre y de él, y haremos morada con él. Pero si se fijaron que a quién se lo dice, el que guarda mis mandamientos, ¿verdad? El que me ama y guarda mis mandamientos, entonces eso va a pasar, será amado por mi Padre, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces muy importante, ¿verdad?, el hecho de que si queremos que Dios esté con nosotros, nosotros también, ¿verdad?, queramos estar con él. O a poco, por ejemplo, a usted le gusta cuando, vamos a decir que su pareja no quiere estar con usted. Dice, ay, sí, qué bueno, porque no molesta. No, o sea, uno dice, no, o sea, si realmente lo amo, ¿verdad?, si realmente nos amamos y todo eso, queremos estar unos con otros, ¿verdad? No queremos bueno, o sea, yo no sé qué tipo de camas tienen ustedes, ¿verdad? Antes dice, no, pues para estar cómodos compran una king size, ¿verdad? Y si se sienten mejor, bueno, una queen. ¿Y se sienten mejor? Pues una matrimonial, ¿verdad?, más chiquita. Y yo me acuerdo que conocí a unos hermanos ahí en Indiana,
que ellos tenían una más chiquita. No era, es interesante, no era una cama individual, sino era entre individual y matrimonial. O sea, un tamaño antiguo, que no hay sábanas de eso para eso, pero que antes sí existían esos colchones, esas camas. Entonces imagínense bien, más chiquito que matrimonial, ¿verdad? Casi llegándole al single. Entonces, sí, obviamente, ¿verdad? Para eso se tienen que portar bien el uno con el otro, ¿no? Sí, ¿verdad? Tienen que amarse, tienen que estar a gusto y todo eso, ¿verdad? Entonces, igualmente, es bien importante, ¿verdad? Si nosotros queremos que Dios esté con nosotros, que nosotros también queremos estar con Él. Que nosotros, ¿verdad? También queremos amarlo y hacer su voluntad, guardar sus mandamientos. Entonces, bien importante, acuérdense que por el lado de Dios, Él nunca nos abandona. Nunca estamos solos. Y por eso le puse ahí que como el cristiano nunca está solo. Uno dice, bueno, pero ¿qué entonces si el cristiano no está obedeciéndolo? Pues entonces no es cristiano, ¿verdad? Porque ¿a quién se le llamó cristiano? Ahí en Antioquía. A los discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Un seguidor de Cristo. Y si la persona no está siendo seguidor de Cristo, no está siendo discípulo, no está siendo cristiano. Es por eso que en la palabra de Dios se menciona cuando los cristianos se alejan, se les vuelve a llamar pecadores, fíjense. Ahí Santiago entonces ya hablando del hermano dice, no, ya si uno se aleja de vosotros, el que haga volver al pecador de su camino. O sea, entonces ya lo considera pecado porque ya se alejó. Entonces la persona requiere de reconciliarse, venir otra vez al Padre. ¿Se acuerdan que en el caso del hijo pródigo? Era el papá y eran sus hijos. ¿Pero qué pasó? Él quiso hacerle las suyas. Y volvió, gracias a Dios, volvió arrepentido. Pero ¿en qué condición se encontraba antes de eso? El mismo papá que lo amaba tanto y todo eso decía, mi hijo muerto era y ha revivido. O sea, era la condición espiritual de ese hijo, lo tenía como muerto. Entonces es bien importante que nosotros nos acordemos, Dios nunca nos abandona, pero nosotros tampoco abandonémoslo a Él tampoco. Ahora, Juan 8, vamos a ir a Juan capítulo 8, versículo 29 al 32. Juan 8, 29 al 32. Aquí Jesús está hablando de Él y el Padre. Juan 8, 29 al 32. Dice Jesús, porque el que me envió, ¿qué dice ahí? Conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. ¿Por qué? Porque yo hago siempre lo que le agrada. Versículo 30, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y dice el versículo 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habrían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es interesante porque en el versículo 29 dice como el Padre siempre está con Él porque yo hago siempre lo que le agrada. Y luego en el versículo 31 dice, si vosotros permanecéis, ¿qué dice? En mi palabra. O sea, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, así como había esa relación entre Jesús y su Padre, así se puede haber esta relación, pero es muy importante que también permanezcan en mi palabra. Ahora también ahí voy a ir a Primera de Juan. Vamos a irnos casi al final de la Biblia. A Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 al 10. Aquí, Juan es bien claro aquí. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice ahí? No practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios, ¿verdad? No por nada Jesús dijo, por sus frutos los conoceré, ¿verdad? Vas a ver, ¿verdad? Si es hijo de Dios o es hijo del diablo. Fíjense algo que se me olvidó decirles, hablando de eso, es en el pasaje anterior que acabamos de ver, es decir, Juan 8, el Evangelio. Fíjense, Juan 8,
Juan capítulo 8, versículo 29 al 32, fue lo que leímos, ¿se acuerdan? Juan 8, 29 al 32. Entonces dice que habían creído en Él, pero Él les dijo, pero si me obedecen, entonces realmente van a ser mis discípulos. Pero ¿qué pasa? En el contexto se da a entender que ellos no le quieren obedecer. Entonces fíjense cómo Jesús les habla a ellos. Fíjense, es en Juan 8, fíjense el versículo 44 y 47. Versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Se lo está diciendo a la misma multitud que habían dicho que creían en Él. Pero una cosa es creer y otra cosa es obedecer. Entonces dice el versículo 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces fíjense, ¿se acuerdan cómo dice Santiago? Los demonios creen, tiemblan, pues sí, pero no obedecen. Entonces es la gran diferencia. Un hijo de Dios, como ya vimos aquí en 1 de Juan capítulo 3, es alguien que obedece, hace justicia y llama a sus hermanos. Muy importante. Pero si no, mientras no haces ese acto de obediencia, no eres su discípulo, y todavía sigues siendo engendro de Satán, o sea, eres hijo del diablo. Jesús el versículo 47, Juan 8, 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Una vez hace ya años, me acuerdo, ustedes saben cómo hay personas que les gusta poner versículos de la Biblia en las placas. No me refiero como calcomanía, sino en la placa. Ustedes sí saben que ustedes pueden hacer eso, ¿no? A veces a mí, yo he sentido, alguna vez voy al NBA y voy a cambiar las placas. Voy a ponerle que diga Juan 3:16, o Lucas 14:6, o algo así, ¿verdad? Porque uno lo puede hacer. Uno tiene que, claro, creo que uno pagar algo, ¿verdad? Algo mínimo, ¿no? Para que entonces ya las placas digan un versículo o lo que sea. A otros le ponen otras cosas. Pero una vez alguien puso esta cita, Juan 8:47. Entonces, haz de cuenta que pusimos Juan 8:47, decíamos, no nos acordamos, ya como Juan 3:16 o Salmos 23 o algo. Y ya lo vimos y, la persona está diciendo, vea, si eres de Dios, se va a saber porque quieres escuchar a Dios. Pero si no eres de Dios, pues se nota, ¿por qué? Porque no quieres escuchar de Dios. Entonces, bien claro, vea, ahí. Entonces uno puede luego identificar el espíritu de la persona, ¿verdad? Si es realmente de Dios o no es de Dios. Si realmente quiere escuchar, ni siquiera escuchar la voluntad de Dios. Ahora sí, yendo a Primera de Juan, pero ahora al capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Aquí me voy a pasar de un capítulo a otro, así seguidito. Vamos a ver el contexto. Primera de Juan 1, y lo voy a leer desde el versículo 5, y así me voy a seguir todo el capítulo 2 hasta el versículo 6. Entonces, fíjense lo que dice. Primera de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 19. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Para el capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora otra vez, a este versículo. ¿Por qué dijo lo que dijo? Es para que entonces digamos, entonces no importa cuánto peque, porque acabo que tengo un abogado, y es un abogado muy bueno, se llama Jesús. No, aquí dice desde un principio, estas cosas os escribo para que no pequéis, no es para que después tengan como licencia para pecar. Versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, sí, guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Entonces, fíjense, o sea, Dios nunca nos abandona, pero también no hay que engañarnos y autoexaminarnos y ver si nosotros estamos en él, si nosotros no lo hemos abandonado. Versículo 6, el que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar como él anduvo. En otras palabras, el que dice Dios está conmigo, debe andar como él anduvo. Si realmente estás diciendo que Dios está contigo. Pero otra vez, hablando a cristianos, hermanos, es algo tan hermoso el saber que, o sea, si uno está de obediente, si uno está haciendo lo que Dios le agrada, ¿por qué? Pues, ¿por qué hacer lo que le desagrada, verdad? O sea, no hay ni una razón para andar haciendo lo que le desagrada. Mientras uno está viviendo, ¿verdad? Y está aprendiendo de Dios, y está con los hermanos, y está tratando de ayudar aquí y allá y todo eso. Entonces, no importa lo que le pasa a uno en la vida, una enfermedad, un choque, un accidente, una muerte, un huracán, un tornado, o sea, lo que sea, ¿verdad? Que uno nunca se sienta como que Dios lo abandonó a uno. Así es, otra vez como José que estaba en la cárcel, ¿verdad? Ahí en la prisión, ¿verdad? Por hacer lo que era correcto, por no andarse entregando a la mujer de su prójimo. Y dice, Dios estaba con él. Entonces la cosa es que no importa en dónde estemos, en qué pase, nos acordemos que siempre Dios está con nosotros. Hubo una ocasión en que el apóstol Pablo se sintió abandonado, no por Dios, pero sino por sus colegas. Entonces vamos a ir para esa cita, segunda de Timoteo. Es decir, a veces sí pasa que sentimos un cierto tipo de abandono, pero acuérdense, no es de Dios, será de otras personas que tal vez de repente no andan haciendo lo que debieran. Entonces fíjense, hasta le pasó a Pablo. Entonces en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 dice, ya sabes esto, dice Pablo a Timoteo, que me abandonaron todos los que están en Asia, de las cuales son Figelo y Hermógenes. No vino hoy. Hermógenes, yo creo por eso nadie se puso esos nombres, ¿verdad? Porque son personas que abandonan en la fe. Pero entonces dice, me abandonaron, nadie de Asia. Yo pienso, nadie de Asia, wow, ¿cuántos hay? Hay como millones, hay billones de no, pero estaba hablando específicamente de las personas que eran sus colegas y a la mera hora abandonándolo, apartándose. Entonces más adelante dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 9 y 10. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Ya hablando de otros, dice que Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, pero ya no en cuanto a abandono, sino ya por ministerios. Pero aquí, ¿verdad? Porque Demas estaba, ¿cómo dicen? Estaba de más, ahí, ¿verdad? Entre ellos, ¿verdad? Por eso él se fue, dice, amando al mundo, me ha desamparado. Entonces uno puede ver cómo sí nos puede pasar, ¿verdad? Que de repente sentimos un abandono, un desamparo, pero no de Dios, sino de tal vez alguien que hizo mal. Entonces dice aquí, ahí mismo, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 16 al 18. 16 al 18. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero aquí dice el versículo 17 y 18, muy bueno. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Es como cuando uno pide fortaleza, ¿verdad? Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén, ¿verdad? Él no nos abandona, Él siempre está con nosotros, nos da fuerza, ¿verdad? Aun y cuando tal vez aquellos que nos acompañamos que sentíamos algo de fuerza y fortaleza, digo, porque somos honestos, nos fortalecemos unos a otros, y así. Pero ¿qué pasa si de repente se van? Como nuestra fe no está fundada en ellos, sino en Dios, vamos a seguir fortalecidos. ¿Por qué? Porque es el Señor
el que entonces nos fortalece y para seguir adelante. Y ya en Hebreos, vamos a ir para Hebreos más adelante, en Hebreos capítulo 13, fíjense lo que dice, Hebreos 13, 5 y 6, Hebreos 5 y 6, Hebreos 13, versículos 5 y 6, Hebreos 13, 5 y 6. Otra vez la primera parte nos recuerda el hecho de que nosotros no lo abandonemos a Él por otras cosas, sino que nosotros seamos fieles y Él siempre es fiel con nosotros. Hebreos 13, 5 y 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De tal manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El hombre me podrá hacer un montón de cosas y todo eso, y por eso hasta Jesús dijo, no tengan miedo al que nada más mata al cuerpo y nada más pueden hacer. Entonces hoy en la mañana, ¿verdad?, que dijo el hermano, ¿verdad?, hombre, ¿qué tal? ¿Verdad? Si viene alguien, ¿verdad?, y nos dice, si eres cristiano te mato y todo eso. Y yo dije, pues qué bueno fuera que nos pasara. Y él dijo, no. Pero yo me refería a un tiempo, no necesariamente que nos maten, pero que sufriéramos esas pruebas, ¿verdad?, para que nos fortalecieran. Pero otra vez, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Algo que no les mencioné abajo, pero esas personas que sí sobrevivieron después de estar un año o algo así, y que estaban así todos los días con el pendiente que algún día van a abrir esa celda y nos van a matar, o torturar, o lo que sea. Digo, porque no nada más uno piensa que me van a matar, pueden hacerle lo que sea antes de que muera. Y después salieron y todo eso, y podían contar su testimonio. Pero cuando se juntaban entre ellos, los que habían estado allá, eran como 3, decían, extraño esos momentos. Decían, extraño esos momentos. Porque cuando estábamos en esa celda, nos sentíamos tan cerca de Dios. ¿Por qué? Porque ya no contaban con nada en esta vida. Ya se, como dice el apóstol, somos como corderos para el matadero. Todos los días morimos. Entonces ellos ya habían muerto a esta vida y nada más estaban pensando en Dios. Pero como fueron rescatados y todo eso, ya estaban viviendo aquí como cualquier otro. Y decían, extraño. Y los otros decían lo mismo. Yo también. Me siento como que estaba más fortalecido en mi fe cuando estaba en esos tiempos de peligro. Entonces, ¿qué cosa? O sea, que no tengamos que ser agarrados de esa manera para nosotros mismos, involucrarnos más en Dios y sentir esa presencia de Dios cada día. Y por eso voy a terminar con Salmo 23. Con Salmo 23 y con esto terminamos. Salmo 23, tal vez algunos de ustedes se lo sepan de memoria. El Salmo 23. Dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero ¿qué dice el versículo 4? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sí? Fíjense la esperanza es en que Él está con nosotros. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es la esperanza del cristiano. Gracias a Dios por su infinita misericordia. Acuérdense, hermanos, Él nunca nos abandona. Nosotros no lo abandonemos ya, sino sigamos siempre haciendo su voluntad. Gracias y pues Dios los bendiga.